Estoy absolutamente encantada de encontrarme aquí en Asturias y, cómo no, recibir este premio. Lo que quiero decir es que, en primer lugar, seguramente no es solo para mí, sino para todas las personas en todo el mundo que trabajan sobre el mundo antiguo. A título personal, lo he pasado genial aquí en Asturias hasta el momento. Esta mañana he conocido lo que creo que es el grupo más entusiasta que estudian latín y griego que jamás haya conocido en toda mi vida. Y quiero que sus profesores también han sido increíbles. Espero que siga siendo igual de divertida que esta mañana. Y eso es todo. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. Buenas tardes. Bienvenida a Asturias. Yo quería plantearle una cuestión sobre la educación, sobre la educación en las humanidades. En los programas educativos españoles, en los últimos años, todas las materias de conocimiento o de las humanidades, prácticamente todas, están en recesión. Los niños cada vez conocen menos de nuestros clásicos. Quería preguntarle qué tipo de ciudadanos, ciudadanas formamos cuando les quitamos estos conocimientos, ¿no? Esta formación. Y si en el Reino Unido sucede algo parecido o no. Muchas gracias. Creo que la situación es bastante parecida, seguramente en toda Europa, y que se encuentra gente en el Reino Unido que plantea la misma pregunta. Creo que el gran problema para nosotros es ¿qué hacemos al respecto? Queda patente que en un periodo de austeridad, de frugalidad, puede ser ciertamente fácil recortar aquello que tenga la apariencia de ser, bueno, bonito, pero no necesario. Ahora, lo que nos incumbe a los que trabajan en las humanidades es realmente afirmar y defender la idea que el estudio de la historia y de las humanidades y la literatura no es un extra optativa, que está bien cuando las vacas vienen gordas, sí que se puede simplemente suprimir en los tiempos de vacas flacas. El estudio de las humanidades es fundamental y, como ha sugerido, es fundamental para la ciudadanía. De hecho, no se puede imaginar, de hecho sería horrendo imaginarnos un grupo de ciudadanos, que es lo que son nuestros jóvenes, estos jóvenes que crecen sin ningún sentido de pensamiento, análisis, conciencia históricos, por no nombrar la literatura, por ejemplo, y las lenguas. Creo que la única manera de ganar es seguir haciendo ruido y afirmándolo. Si se conoce a gente que empiezan, se parecen o parecen tener una perspectiva muy utilitaria en su enfoque de la educación, ¿por qué gastar en latín si se puede invertir en las tecnologías de la información? Hay que seguir y decir, de acuerdo, entonces quiere vivir en una cultura en la cual nadie ha oído hablar de Virgilio o de Dante. Siempre dicen que no. Y entonces hay que seguir y decir, pues eso viene con un precio. Las humanidades no son gratis ni son baratas, pero que son fundamentales.
para crear el tipo de ciudadanía que queremos tener. A mí me parece totalmente patente y obvio. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Recuerden decir su nombre y el medio para el que trabajan. Gracias. Buenas tardes, Javier Blanco, del diario La Nueva España. Acaba de decir que no se invertía en esto y que era absolutamente optativo, y también dijo que se prefería invertir en las nuevas tecnologías. La pregunta es si a las humanidades les falta ese paso de estar en las nuevas tecnologías, es decir, en las redes sociales, en YouTube, bueno, venderlo por ese camino, ¿o no? Creo que esto se da hasta cierto punto. Las personas que estudian las humanidades a veces son un poco pesimistas respecto a sus probabilidades y quizás excesivamente pesimistas. Y esta mañana, con todos estos jóvenes estudiando latín, desde luego yo no podría reconocer el mundo que usted ha descrito. Yo he visto tremendas dosis de optimismo, compromiso y tiene que haber una inversión económica, desde luego. Con lo cual, no creo que nos tengamos que desanimar demasiado. Yo creo que a menudo caemos en este desánimo y que de alguna manera el mundo antiguo se estudió mejor hace 200 años, pero no estoy tan convencida. Llevo tan solo 24 horas en Asturias, pero he visto signos claros que señalan el optimismo. Pero desde luego sí que hay que dejar claro que las humanidades van de la mano con la inversión en las ciencias. No queremos vivir en un mundo en el cual hay, digamos, cambios enormes y progresos tremendos en las tecnologías de la reproducción, en la asignación de género, que no van acompañados de un mundo en el cual no haya filósofos que nos puedan ayudar a sacar el sentido y encontrar el sentido de todo esto. Las dos cosas van de la mano. Sí que también a veces me siento desanimada cuando veo ciertas asignaturas que desaparecen de forma temporal, pero en términos globales yo creo que el valor de las humanidades queda tan claro que mientras no tiremos la toalla, yo guardo un optimismo comedido. Yo creo que cualquiera que me hubiera acompañado esta mañana con los escolares, ellos desde luego sí que serían muy optimistas. Gracias. Siguiente pregunta. Sí, Carmen Menéndez, de la agencia EFE. Usted será una de las premiadas encargadas de pronunciar el discurso en la ceremonia de entrega de los galardones. ¿Podría decirnos un poquito por dónde va a ir su intervención? Bueno, yo creo que eso es un secreto, ¿no? Hasta que no lo dé. Pero si echan un vistazo en quién soy y las cosas que me interesan, creo que resultaría bastante predecible darse cuenta de que tiene que ver con el valor de las humanidades, el mundo antiguo y el estudio de la antigüedad. Yo no voy a desvelar todo mi discurso, porque si no, no quedará nada para imprimir después el viernes. Sí, hola, buenas tardes. Pablo Canga, de la cadena SER. Aunque usted es una experta en historia antigua, me gustaría preguntarle por la historia reciente de España o por el modo en que observamos esa historia reciente aquí en España. Creo que ayer a su llegada ya le preguntaron algo al respecto. En España hay un pujante movimiento de recuperación de lo que aquí se llama la memoria histórica, sobre todo de resarcimiento a las víctimas de la dictadura y la guerra civil. Sin embargo, hay gente que piensa que esa revisión de la historia representa reabrir heridas que es mejor no tocar. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Yo no puedo pronunciarme con conocimiento de causa de España. Sí que puedo hablar de temas muy parecidos que tenemos en el Reino Unido. Y me siento bastante confiada al pensar que pueden parecerse bastante. Yo tengo una opinión muy clara, en el sentido de que la historia es algo a la que tenemos que afrontarnos. No podemos hacer el Photoshop de las cosas que no queremos ver y dejar de examinarlas, aquellos componentes. Es que realmente eso es totalmente en contra de lo que es la historia. La historia debe estar hacernos sentir incómodos y para que pueda haber una reconciliación. Pero no se puede reconciliar una parte con la otra si no se echa un buen vistazo a la historia. Es importante para que podamos decir que lo vamos a hacer mejor. En donde ha surgido en el Reino Unido tiene que ver con el imperialismo británico, que desde luego tiene unas vergüenzas, digamos, y esto surgió sobre todo en Oxford, en un debate respecto a si se debería retirar una estatua de Cecil Rhodes, persona importante en el Imperio Británico. Ganó mucho con el Imperio Británico y era benefactor de la universidad, y se debatía si se debería eliminar la estatua. Está claro contemplar cómo los argumentos por un lado y por otro lado. Por un lado, no queremos rendir homenaje a un hombre así, por lo que vamos a retirar la estatua. Y por el otro lado, comprendiendo el argumento a favor de la eliminación, pero la otra perspectiva es que realmente hay que mirarle a este señor cara a cara y hay que darse cuenta y asumir de dónde ha venido este dinero. No se puede pensar que los benefactores de Oxford hayan sido siempre muy agradables, que no ha sido así siempre. Y salvo que se asimile este hecho y que se examine esto, no vamos a poder progresar. No se va a resolver nada a largo plazo con simplemente cubrir un túpido velo. Es incómodo, pero es así. Buenas tardes, Arturo Tellez, de Onda Cero Radio. En su libro SPQR termina con la decisión del emperador Caracalla de conceder la ciudadanía romana a 30 millones de personas, a los ciudadanos de todo el imperio. Usted habla del multiculturalismo en el imperio romano. ¿Cree que hay algo, con la diferencia histórica que hay, pero cree que hay algo que se pueda aprender de ese valor del imperio romano actualmente o no? Siempre opino que es difícil aprender directamente del Imperio Romano. Es muy seductor pensar que tienen respuestas para nosotros y que es un mundo muy distinto, que nosotros no somos romanos. Yo no creo que se pueda echar un vistazo a la historia de ninguna época buscando respuestas para la época de uno mismo. Dicho lo cual, creo que sí aprendemos a examinarnos a nosotros de manera distinta al examinar el Imperio Romano y sus problemas y sus soluciones. Creo que en cuanto a la ciudadanía romana y la expansión de la misma, yo creo que resulta muy saliente ver otra cultura europea enorme en otra época histórica sin las preconceptualizaciones que tenemos acerca de las fronteras. Los romanos mismos simplemente no habrían comprendido el concepto de un inmigrante ilegal. No habría tenido ningún sentido para ellos. De alguna manera eran una comunidad sin fronteras. Ahora no creo que haya que dar con una varita mágica y decir, bien, vamos a copiar a los romanos y todo va a mejorar.
Pero, de hecho, examinarnos desde fuera y darnos cuenta de que se ha gestionado, digamos, de otra manera distinta es lo interesante. No es sacar las respuestas de la caja de herramientas romana, sino servirnos de la historia para vernos desde fuera y preguntarnos si nuestras suposiciones son tan obvias como nosotros creemos que lo sean. Siguiente pregunta, por favor. Pilar Rubiera, Diario La Nueva España. Como experta en el mundo de la antigüedad, como mujer y como feminista, me gustaría conocer cuál es su personaje femenino favorito de esa historia de tantos personajes y de tantos años, ¿no? Y también me gustaría conocer su condición de mujer. En algunos momentos le ha causado problemas que usted ha resuelto estupendamente, con mucha agudeza y sentido del humor. Pero dígame, ¿sigue siendo difícil ser una mujer contracorriente? Muy rápidamente, sí. Pero empecemos con la primera pregunta en cuanto a personajes históricos. Tengo dos respuestas. Bueno, no es lo que me ha preguntado, sino que la gente me pregunta ¿cuál mujer le habría gustado más ser? Y mi respuesta es ninguna. Todos los días doy gracias por vivir en el siglo XXI y no antes. En ningún momento anterior habría sido horrendo para las mujeres. Aún nos queda camino por recorrer, pero hemos avanzado. Sin embargo, hay muchos personajes en la historia que resultan atractivos. A veces las más atractivas no son las más famosas, las ricas y las élite. Una de mis favoritas es una mujer que conocemos únicamente a través de la inscripción en su tumba. Alia Potestas se llama, o se llamaba. Y su tumba perdura en Roma. Y resulta que cuenta su historia vital. Y resulta que vivió en una relación poco convencional con dos hombres. Era un ménage à trois del mundo antiguo. De manera previsible, Alia Potestas, al fallecer los dos hombres, se separaron sus caminos, pero antes de hacerlo hicieron una tumba preciosa para ella. Le resume su carácter como pero también una mujer ciertamente explotada. Bueno, hablan mucho sobre su belleza, lo mucho que la amaban, con demasiado detalle gráfico acerca de sus pechos, por ejemplo. Pero decían también que era fantástica. Ella siempre era la primera en levantarse y la última en acostarse. Y uno piensa, ¿y por qué Alia Potestas era la primera en levantarse y acostarse la última? Y era porque ella hacía todo el trabajo. Ella limpiaba la casa, cuidaba de ellos dos. Y pensamos, esto no cambia, ¿verdad? Entonces, siempre que piense en las mujeres en el mundo antiguo, que vaya bien por ella, que está conviviendo con dos hombres que le aman mucho, mucho, y sin embargo es la primera en levantarse, la última en acostarse, es la que hace todo el trabajo. Así que para mí es un poco el modelo para las mujeres romanas, digamos. En cuanto a hoy en día, quizás quisiese decir dos cosas. En primer lugar, no hemos de estar demasiado pesimistas en Occidente, por lo menos, y aquí desde luego estoy hablando desde una perspectiva privilegiada de Europa y no otros lugares del mundo. Mi vida he sobrevivido una revolución, o he pasado por una revolución del poder femenino. Cuando era estudiante, solo el 10% de los alumnos eran mujeres y ahora hay un 50%. Y ha supuesto un cambio tremendo y todos los derechos básicos, el pago, el salario
igualitario, aunque no sea exactamente igual, pero por ahí va. Yo creo que antes era excesivamente optimista respecto a lo que íbamos a tardar en poder cambiar la discriminación contra las mujeres del todo. Hay que aceptar el hecho de que la discriminación contra las mujeres está integrado en la civilización occidental. La idea que las mujeres no tienen una voz pública o el silencio de las mujeres es algo que se ha esgrimido en la literatura occidental y que hay que ir a las galerías de arte para ver los cuadros y vemos la violencia contra las mujeres y las violaciones. Y no quiero tapar estas cosas, pero sí que quiero decir que la manera que tenemos de ver, de contemplar y lo que leemos coloca a las mujeres en segundo lugar y se ha incorporado en el lenguaje que hablamos. Algún día será posible decir que una mujer es ambiciosa y que sea un elogio. Hoy por hoy no es así. Yo lo he pasado mal a veces en los medios sociales, en las redes sociales. En algunas ocasiones ha habido amenazas criminales contra mí. Quiero violarte, quiero cortarte la cabeza y violarla. Hay una parte que es simplemente una cuestión policial, porque estas amenazas son ilegales y no hay otra manera de tratar estos asuntos como a través de la ley. Sí que es un discurso antifeminista y antimujer, misógino. Esto lo comete no gente horrendamente terrible, sino los tristes, los borrachos, los desinhibidos. Una historia que me gusta mucho es una historia de un alumno joven que en su teléfono móvil iba tecleando lo típico de mí cuando estaba escuchando en la radio, o sea, cerca de mis partes íntimas, digamos, y le contesté y le dije, bueno, yo creo que sería buena idea que simplemente lo quitase, cosa que no hizo. Otras personas lo habían visto, esto pasó en Twitter, y entonces alguien dijo, yo conozco a su mujer. A su madre, perdón, y yo creo que ella pondrá fin a esto. Y así fue. A los 10 minutos ese tuit había desaparecido. Este chico se sintió humillado por parte de la prensa. Me escribió, me pidió disculpas. Fue a Cambridge, me invitó a comer, me miró a la cara y me pidió disculpas. Y que me dijo que nunca lo volvería a hacer. Yo he pasado mi vida con jóvenes entre 19 y 20 años que dicen muchas estupideces. Algunas de las estupideces son horrendas, pero lo que uno quiere es que ellos vean sus errores y que no los vuelvan a cometer y que pidan disculpas. Una de las ventajas de tener 61 años y de tener los hombros anchos es que nos permitimos la resiliencia. Y podemos ayudar a mujeres mucho más jóvenes, que a lo mejor yo creo que esto es más difícil para las mujeres más jóvenes. El hecho de que sea posible mirar a estas personas a la cara y decir, cállate,